Muy bien, buenos días a todos, a los que están en Zoom y a los 23 dispositivos de YouTube. 22 bajó uno, se dieron cuenta que hablaba yo y bueno, dijo chao. No, son chistes. Gracias a Dios por este día y por esta oportunidad, por poder cantar, por poder mencionar la Biblia, por poder hablar o leer la palabra del Señor. Y quisiera que vayamos a un pasaje de las Escrituras muy conocido en el Evangelio según San Mateo, el primero de los Evangelios, allí en el capítulo 13, donde encontramos la parábola del sembrador. Allí tenemos al Señor Jesús utilizando estos símbolos que se utilizan mucho en la Biblia, eh, especialmente en esta parábola, símbolos agrícolas. En muchas oportunidades se utilizó esto, tanto el Señor Jesús como los apóstoles, porque era algo común que la gente vivía todos los días, trabajaban de eso. La agricultura era un trabajo muy respetado y se sentían privilegiados las personas en poder hacer este trabajo, sobre todo por el pueblo de Israel, porque Dios les había prometido una tierra en la cual ellos debían trabajar, y era un regalo de parte de Dios, y ellos trabajaban en el regalo de Dios. Entonces, por eso era tan importante para Israel, y por eso el Señor Jesús usó muchas veces esta figura, la de la agricultura, estos símbolos agrícolas, para hablar y para enseñar su palabra. Dice allí Mateo, vamos a leer el pasaje que está en Mateo, está en los tres evangelios, también en Marcos y en Lucas, pero vamos a leer el de Mateo, en el capítulo 13. Dice la palabra del Señor, 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor añada su bendición a este pasaje de las Escrituras, como hemos mencionado, conocido y sencillo para entender, incluso para nosotros que vivimos en Buenos Aires y no trabajamos, ¿no es cierto?, en esta cuestión de la agricultura, pero sí conocemos, sabemos lo que le pasa al campo, sabemos que cuando llueve no va a haber cosecha, sabemos que si sube la soja, por ejemplo, van a aumentar los alimentos. O sea, tenemos conocimiento, es algo, una forma sencilla de poder saber y de poder usar la palabra del Señor. Dice la Escritura allí que aquel día salió de la casa y se sentó junto al mar. Aquí, en esta primer versículo, los que analizan la Biblia ven una figura
y es la figura del Señor Jesús allí mostrando o queriendo decir algo. Ellos ven a la casa como la nación de Israel. Es decir, la casa que menciona aquí, dicen ellos, es un símbolo de la nación de Israel. Esa nación que le pertenecía, que él había formado, y en la que el evangelista Juan lo llama los suyos o lo suyo. Por ejemplo, Juan capítulo 1 va a hablar del Señor Jesús viniendo a este mundo y viniendo a un pueblo en particular, no solamente naciendo, digamos, en un pueblo, sino viniendo por un motivo especial, para una obra especial, para un trabajo especial. Y dice 1:11 de San Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ven en esta figura, en esta acción del Señor Jesús, salir de la casa, ven al Señor Jesús saliendo, digamos, de esa casa, dejando la casa vacía. Y realmente eso sucedió. Esa era una de las cosas que el Señor Jesús vino a hacer, y no sabemos si aquí en esta oportunidad realmente esto estaba en la mente del Señor, si Él quiso representar algo de eso saliendo de esta casa. Pero en realidad la casa de Israel o los israelitas quedaron sin la persona de Dios, quedaron solos. Y si una persona, y si un pueblo, y si una nación queda sin Dios, en realidad no tiene nada. Así como un corazón que no tiene a Dios. Si no tiene a Dios, en realidad no tiene nada. Y ¿a qué nos referimos con tener a Dios? Nos referimos a conocerle, a tener una relación con Él, y nos referimos a tener una intimidad con Él, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el capítulo 23 del mismo Mateo, el Señor Jesús va a decir que la casa de Israel va a quedar sola, en realidad, que Él va a salir de esa casa. Mateo capítulo 23 y versículo 38. En el versículo 37 Él habla de Jerusalén y les dice que muchas veces había intentado, ahí va a usar otra figura, dice como la gallina, juntar a sus polluelos debajo de sus alas y protegerlos. Pero dice, ellos no quisieron. Verso 38, he aquí vuestra casa os dejada desierta. Ahí está la expresión del Señor Jesús un poco antes de ir a la cruz, poco antes de morir, poco antes de ser llevado al cielo. O sea que eso realmente sucedió. Y como decían los comentaristas, ven en el versículo 1 pues, al Señor Jesús saliendo de la casa, saliendo de la nación de Israel. Pero dice que salió de la casa y se sentó junto al mar. Y allí ven la otra figura, en el mar ven la figura de los gentiles. O sea, es el Señor Jesús saliendo de la casa de Israel, dejando a un costado de tratar con ellos, por rechazo de ellos, y viniendo a los gentiles. Los gentiles son todos los que no pertenecen al pueblo de Israel. Siempre mencionamos esto, la otra vez enviamos un escrito en el marco de la clase bíblica de la escuela de mayores, donde mencionamos que el Señor Jesús cuando habla en la Biblia, y Dios cuando habla en la Biblia, se refiere le habla a tres clases de personas. Unos son los judíos y otros son los gentiles, y de esos dos pueblos hay un tercer grupo o clase que es la iglesia. Entonces, aquí ellos ven al Señor Jesús saliendo de Israel, dejando a un lado a Israel y volcándose o sentándose o acercándose a los gentiles. Y
haya estado esto en la mente del Señor Jesús o no haya estado en aquel momento cuando Él tomó esta acción. La realidad es que la figura es muy hermosa para nosotros y nos sentimos privilegiados, o deberíamos sentirnos privilegiados, los que no somos judíos, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, de que el Señor Jesús se haya acercado a nosotros. Es maravillosa la figura, Jesús sentado junto a nosotros, para darnos, para enseñarnos, y como menciona este pasaje y toda la Biblia, para salvarnos. Entonces, no sé si realmente estaba, repito, en el pensamiento del Señor Jesús el mostrar esto, el simbolizar esto cuando tomó esta acción, pero sí es verdad que estaba en el corazón. Y no estaba solamente desde ese momento, sino que estaba desde hace mucho tiempo en el corazón del Señor Jesús y en el corazón de Dios, acercarse a los gentiles, acercarse al mundo, acercarse a toda persona. Y el plan original era hacerlo a través de los judíos, a través del pueblo de Israel. Y en cierta manera lo hizo, porque los judíos fueron utilizados para que allí naciera el Mesías. El Señor Jesús, que en sentido humano, biológicamente, es un judío, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera Dios utilizó a Israel para acercarse al mundo, para acercarse a nosotros. Esto se llama en la Biblia, o se menciona en la Biblia, como un misterio de la grande sabiduría, de la inmensa sabiduría de Dios. Un plan que nosotros podríamos llamar maestro, un plan excelente de parte de Dios. Y como escuchábamos hace un momento, mientras presidía Pablo, el plan de Dios, la obra de Dios, lo que Dios hace, es excelente, es perfecto. Y en la epístola a los Romanos vamos a leer un versículo donde habla de este plan y de este hecho que sucedió. Romanos capítulo 11, vamos a buscar. Epístola a los Romanos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Es Pablo quien les está hablando a los romanos, le está hablando a una iglesia. Una iglesia son un grupo de personas que han creído en el Señor Jesucristo, y entonces por eso les llama hermanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ahí está la palabra que les mencionaba, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y sigue el versículo. Entonces estaba esto en la mente de Dios, estaba en el plan de Dios, dejar a Israel por un tiempo, por un periodo, de lado, y eso coincidió con el rechazo de ellos, y entonces se ocupa de los gentiles, se ocupa de nosotros. Y eso es lo importante para reflexionar en esta mañana, que Dios está ocupado de nosotros. Incluso si hubiese alguien escuchando que sea judío, que tenga sangre judía, el Señor se está ocupando de vos, de usted, en esta mañana. Porque lo que ha dejado Dios de lado no es, digamos, a la raza judía, sino que dejó a la nación como nación, que tenía una forma, un propósito, un plan, que era adorar a Dios a través de los sacrificios, a través de los rituales, y eso es lo que quedó de lado, no las personas judías.
Hoy conocemos y tenemos muchas personas judías que han creído en el Señor Jesucristo y que pertenecen a la iglesia, a los cuales llamamos hermanos. Así que lo importante para reflexionar es que Dios se está ocupando hoy de los gentiles, se está ocupando de las personas que creen en Él o que van a creer en Él, de las personas que están perdidas, de las personas que necesitan de Él, de las personas que necesitan ser sembradas. Y hoy es el día, así como salió Jesús, dice, aquel día salió Jesús de la casa para hacer algo, para sembrar la semilla. Hoy es el día. También cantamos una canción que habla del tiempo, y Pablo mencionaba, todo tiene su tiempo, y dice, una de las expresiones o una de las cosas que leí allí, en un día, dice, hoy hay tiempos en que todo lo ganamos, y hay tiempos también, o al otro día o mañana todo lo perdemos. En realidad, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la salvación, la Biblia enseña que hoy es el día para ganar, para tener, para obtener la salvación. Ganarla no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, porque Él dice que compró nuestra salvación. Hoy es el día para obtener la salvación. Y a diferencia de ese texto, o de esa versión que dice mañana todo lo perdemos, la Biblia enseña que hoy podemos obtener la salvación y que hoy mismo podemos perder la oportunidad de la salvación, porque dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hoy mismo, en el mismo momento, se dan las dos cosas. Hoy es el día en que Jesús, el Hijo de Dios, que nació allí en Jerusalén, que murió allí en la cruz, que resucitó desde la tumba allí de José de Arimatea, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y por su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de la tercera persona de Dios, por su Espíritu Santo, que es el Consolador, está junto a nosotros, está junto a vos, sembrando la semilla de vida eterna. Y por lo tanto no debemos detenernos, no debemos tardar, como cantábamos en la canción, en venir a Jesucristo. A Jesucristo ven sin tardar. ¿Por qué? Porque en Él hay vida eterna, en su semilla hay vida eterna. Dice el versículo 3, ahí del capítulo 13 de Mateo que estamos mencionando, he aquí en la segunda parte, he aquí, o tercera parte, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando nosotros buscamos los otros relatos, también he dicho que está en Marcos y también está en Lucas, el de Lucas le agrega algo diferente a Mateo y a Marcos. El de Lucas dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Vamos a mirarlo para tenerlo ahí a la vista. Lucas, capítulo 8 y versículo 5. Es el mismo relato, pero escrito o contado por Lucas. Lucas capítulo 8 y versículo 5, dice ahí la escritura, ahí está, fíjense, el sembrador salió a sembrar su semilla. Fíjense la expresión, este detalle, cómo Lucas va complementándose con los otros evangelios y le agrega algo, su semilla. O sea, no es simplemente semilla, no es cualquier sembrador que siembra simplemente semilla, o un sembrador que siembra la semilla, sino que aquí está poniendo este énfasis que salió a sembrar su semilla. No es solamente un sembrador especial, único, sino que también es una semilla única que procede de él mismo, que está en él mismo, que es su palabra. Porque de ahí, dice ahí en la primera parte del versículo 3,
de Mateo 13, que es nuestro pasaje, dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas. O sea que la semilla es su palabra, es su mensaje, es algo que es solamente de él y de nadie más. El sembrador salió a sembrar su semilla, que es su palabra, y no solamente su palabra, sino también su persona. Su palabra habla de su persona y habla de su obra. Busquemos el Evangelio de Juan, el capítulo 12, y vamos a ver cómo el mismo Señor Jesús y la obra del Señor Jesús es la semilla. Dice ahí, capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el versículo 24. Juan, capítulo 12 y versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está otra vez esta figura agrícola o de la agricultura para referirse a su misma persona y a su misma obra. El Señor Jesús es el grano de trigo. Dice el versículo anterior, el 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y está hablando allí de ser glorificado a través de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, de su propia muerte y de su propia resurrección. Entonces, Él mismo es la semilla que es sembrada en el corazón de la persona. Y esa semilla es la obra que el Señor hace, la acción que el Señor Jesús tiene. Otra de las canciones que cantábamos hablaba de la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, esa obra de limpiar el corazón, de transformar el corazón. ¿Limpiarlo de qué? Limpiarlo del pecado, porque el corazón tiene muchas cosas que no agradan a Dios. En realidad, el corazón, aquí la parábola del sembrador, da algunas cosas que hay en el corazón y por sobre todas las cosas menciona o enseña la incapacidad que hay en el corazón para poder dar fruto. La idea final de la semilla sembrada o de la palabra dicha es que dé fruto, y el fruto es la obediencia. La obediencia nosotros la vemos ahí en el versículo 50 del capítulo 12, o sea, anterior al pasaje. Dice el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. O sea, ese es parte de la familia de Dios, ese es salvo, ese es limpio del pecado y ese puede entrar al cielo, ese puede ir a la gloria. Y entre las cosas que hay en el corazón, por ejemplo, va a mencionar el corazón duro o el corazón endurecido. Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Junto al camino es un terreno hollado, un terreno donde pasan las personas, donde pasan los animales, donde pasan en nuestro tiempo, las camionetas, donde se siembra la semilla, el camino pasan las 4x4, ¿no es cierto? No se usan más los carros, pero en aquel tiempo se usaban animales y carretas, y el camino era un terreno duro. Y esa es una de las condiciones, el endurecimiento del corazón, el no querer creer a Dios, el no querer obedecer a Dios. Estos días estuvimos mirando y analizando en los distintos mensajes cómo el corazón del hombre es duro, está endurecido, se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios y hace toda clase de cosas que deshonran el nombre de Dios, todo aquello que a Dios no le agrada. Y escuchábamos el otro día cómo
el Señor cuando las comportan de esta manera, cuando nosotros nos comportamos de esta manera, el Señor nos entrega, se aleja de nosotros, nos abandona. Un poco la figura que empezábamos al principio, los dejó, salió de la casa y se fue. Entonces, uno de los problemas del corazón es el endurecimiento, la incapacidad para poder obedecer a Dios. Y esta incapacidad, esta falta de poder para obedecer a Dios, en nuestro tiempo es consecuencia del pecado, pero fíjense que va más allá del problema del pecado. Porque nosotros vamos al principio de la Biblia, vamos al libro de Génesis, y allí vamos a encontrar a Adán y vamos a encontrar a Eva, y ellos desobedecieron, y ahí se convirtieron en pecadores. Pero ellos no habían sido formados o creados con pecado. Dios los creó libres del pecado. Y allí, estando en el Edén y estando en comunión con Dios, desobedecieron. Así que la dureza del corazón no tiene que ver solamente con el pecado, sino que tiene que ver con la persona en sí, y sobre todo tiene que ver con la falta de Dios. Si Adán y si Eva desobedecieron, no pudieron obedecer, si su corazón fue endurecido allí, en aquella condición, cuánto más nosotros, que como dice el salmista, fuimos concebidos en pecado. Somos pecadores desde que somos formados en el útero, en el vientre de nuestra madre. ¿Cuánto más nosotros? Así que el terreno junto al camino, la semilla junto al camino, habla del corazón endurecido y de esa incapacidad para obedecer a Dios. Al mismo tiempo, nosotros vamos a escuchar o vamos a encontrar en la Biblia ejemplos de personas que pudieron obedecer a Dios. Y si vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a ver a cada una de las personas que fueron obedeciendo a Dios, desde el principio, desde Abel, también incluidos Adán, también incluidos Eva, también incluido Sed, y muchas personas más que fueron obedeciendo a Dios. Y eso fue la buena obra que Dios empezó. Así que el terreno endurecido. Pero luego hay otra clase de corazón, y dice la Escritura en el versículo 5 del capítulo 13 de Mateo. Parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz. Aquí era una capa fina de tierra. Ellos, los judíos y las personas que escuchaban al Señor Jesús, que estaban presentes, conocían muy bien esta cuestión. Ellos habían aprendido la agricultura en Egipto, allí en la tierra de Faraón. Y en la tierra de Faraón era distinta la siembra. Allí estaban los ríos, estaba el Nilo, se desbordaba, y eso producía un campo fértil. No había tantas montañas en aquel lugar, había mucho terreno fértil, y ellos habían aprendido la agricultura allí. Pero cuando vienen a Canaán, Moisés les advierte y le dicen, miren que cuando lleguen a Canaán, Dios les va a entregar una tierra, pero la tierra es diferente, no es como la de Egipto. Hay montañas, hay piedras, es diferente. Así que debían aprender una nueva forma de cultivar. Y así también para nosotros, que la semilla que el Señor siembra es diferente a cualquiera que nosotros podamos, a cualquier enseñanza que podamos escuchar del mundo o aprender del mundo. Es algo diferente, hay que aprenderlo del Señor. Y entonces, allí en Jerusalén estaban las montañas, eran terrenos pedregosos, y había lugares con pequeña capa de tierra, una fina y delgada capa de tierra, que sí germinaba la semilla, pero no tenía profundidad, no tenía
raíz. Entonces, salido el sol, dice, se quemaba porque no tenía raíz. Y esta es otra condición y otro problema del hombre. Escucha la palabra de Dios, pero no profundiza en conocer a Dios, no profundiza en asegurarse de estar realmente arraigado y cimentado, como dice la Biblia, en Dios. Y entonces cuando viene el sol, cuando aparece el sol, cuando da el sol fuerte, entonces se quema porque no tiene raíz. Ese es otro de los problemas. Pero hay otro problema más que está en el versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Este es otro de los temas del corazón o de los problemas que tiene el hombre. Está infectado de toda clase de espinos, de toda clase de cosas malas, desde la más pequeña o leve que nosotros podamos pensar o catalogar, hasta la más grave. Y todo ello es pecado. Un solo pecado, por pequeño que sea, sin embargo, nos impide entrar al cielo, nos impide tener comunión con Dios, nos impide tener ese fruto que está buscando el sembrador. Y los que no tienen ese fruto, entonces no pueden entrar a su era, no pueden ser parte de su semilla, no pueden estar con el Señor Jesús, no pueden ser resucitados como fue resucitado el Señor Jesús. Toda clase de espinos, toda clase de cosas malas hay en el corazón. Y ese es otro problema. Pero ¿cuál es digamos, el consuelo? Bueno, el consuelo lo hemos cantado. La obra ha sido comenzada y la obra será terminada. El Señor nos irá ayudando a aquellos en los cuales ya ha germinado la semilla de la vida eterna, para ir limpiando aquellas hierbas malas, aquellos espinos. A continuación de esto, después de la explicación de la parábola, vamos a encontrar la parábola del trigo y la cizaña. Y allí habla de cómo el Señor va limpiando, o en el final produce una limpieza y determina cuál es bueno y cuál es malo, cuál es salvo y cuál no, cuál aceptó la palabra de Dios y cuál rechazó la palabra de Dios. Y hay otra enseñanza que está en la vid verdadera, donde nos habla de que el Padre va limpiando a la vid, a los pámpanos, y va cortando todo aquello que no da fruto, para que el fruto verdadero pueda aparecer. Entonces, varios problemas del corazón. Uno es la dureza, otro es la cuestión de la poca profundidad o de no darle la debida importancia a esta palabra, a esta persona, a esta obra que es la de Cristo, y el problema de los espinos, de las cosas malas, aquellas que tal vez nosotros podamos tratar de controlar. Ustedes saben que en los sembrados hay distintas maneras de controlar la maleza, y a veces se utilizan cosas que en realidad sirven para el momento, pero que dañan a otros. Por ejemplo, cuando se utilizan herbicidas y cosas así para matar los yuyos, a veces dañan a otras personas, envenenan el agua, por ejemplo, y eso causa mal en otras personas. Es casi imposible controlar la maleza. Y así es el pecado en el corazón. La única manera de limpiarlo está en aquel que es el Padre, en aquel que es el que cuida la vida, en aquel que es el que puede limpiar y salvar de todo pecado. Este es el problema del corazón, pero la esperanza es que hay una buena tierra. Parte dice cayó en buena tierra. Y eso es lo que debiéramos anhelar nosotros que el Señor haga en nuestras vidas.
que Él convierta nuestro corazón en buena tierra. ¿Y cómo hace Dios para convertir nuestro corazón en buena tierra? Lo hace por medio de su persona, lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio de su espíritu, lo hace por su misericordia y lo hace por su gracia, lo hace por medio de la fe. Dice que a todos aquellos que le recibieron, mencionábamos el versículo de los que no le recibieron, más a todos los que le recibieron, dice Juan, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí se produce el milagro. Dios cambia aquella dureza del corazón, aquella incapacidad para obtener raíces, aquella problema de los espinos, en un momento lo cambia por su poder, convirtiendo al corazón en buena tierra, en una tierra que da fruto, y el fruto es para vida eterna. Y ese fruto, esa buena semilla, esa buena siembra, convierte al corazón en un corazón parecido al de Cristo, parecido al de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Y por eso Dios a los que creen en su nombre los ve como si fueran sus hijos, porque los ve a través del Señor Jesús y los ve sin pecado. Aun cuando siguen teniendo pecado, los ve a través de Cristo y los ve sin pecado. ¿Por qué? Porque mira todo el panorama, toda la película. Y al final de la película, el Hijo de Dios, con su voz de mando, con su voz de poder, transforma a la persona completamente, haciéndola semejante a la perfección del Señor Jesucristo. Así que esa es la esperanza, que Jesucristo puede convertir nuestro corazón en una tierra fértil, en un corazón obediente, en alguien que cree y obedece la palabra del Señor. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos preparados para la siega final? Porque toda esta cuestión de la cosecha, toda esta cuestión de la siembra, tiene un principio y tiene un final. Cantábamos, la obra comienza, la obra termina. Entonces estamos preparados para ese final, el final cuando el Señor Jesús recoja la semilla, cuando el Señor Jesús realmente ciegue. Hay un versículo en el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 24, y el versículo 44, que estuvo, me parece, citando Pablo, creo que lo citó. Dice allí, Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y cuando comenzó el Evangelio, cuando comenzó la obra del Señor Jesucristo, cuando comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, Juan el Bautista ya habló de este tiempo, del tiempo final, y habló del tiempo de cegar. Y había una figura más, había una cuestión que usaban los agricultores después que levantaban el grano, que era limpiar este grano, quitarle toda la paja. Y tenían un elemento que se llamaba el aventador. Era un elemento como si fuera un fuentón, un balde o una canasta, y con eso ponían el grano, lo tiraban al viento, el viento hacía volar la paja o el tamo, y entonces quedaba la semilla limpia. Y dice en Mateo capítulo 3, fíjense cómo lo dice Juan el Bautista. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, en el versículo 12.
hablando allí del Señor Jesús y hablando del final. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Fíjense la expresión, otra vez, digamos, se hace resaltar la cuestión de la propiedad. Dice su aventador, ¿cierto? No es el aventador de algún otro. Dice, está en su mano y limpiará. ¿Cuál era? Su era. Fíjense la propiedad que él tiene sobre esta era. Dice, y recogerá, ¿qué? Su trigo. O sea, todo aquello que no le pertenece, todo aquello que no le es de él, todo aquello que no se asemeja a Cristo, no tiene nada que ver con el cielo. Su trigo en el granero. Y ahora sí está lo que no le pertenece. Dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Vayamos terminando ya al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver en el versículo 14. Libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer allí el versículo 15. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 15. Esto es el tiempo final, cuando ya el Señor Jesús está juzgando al mundo, y dice, y del templo, Apocalipsis 14, 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Y qué le decía? Mete tu hoz, el elemento para cegar, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este es el tiempo final, es el tiempo donde el sembrador que salió a sembrar y que vino a poner la semilla de esperanza en el corazón, que tenía que ver con su persona, que tenía que ver con su obra, con la cruz, que tenía que ver con la salvación, que tenía que ver con la resurrección, va a levantar el fruto que haya, y va a haber fruto que sea su fruto. Está relacionado con la fe y con la obediencia, con la buena tierra, aquella que el Señor prepara. Y también va a estar el otro fruto que no le pertenece, el fruto de los espinos, aquello que nada tiene que ver con el cielo. Ese día llegará, y la pregunta es, ¿tu corazón, tu persona, pertenece a aquello que es el fruto de Dios? ¿Pertenece a aquello que el Señor recogerá, limpiará y llevará para la eternidad y para la gloria? ¿O es parte de la cizaña? ¿O es parte de la paja? ¿O es parte del tamo? Aquello que es quemado en el fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es la condición de tu alma? ¿Cómo saberlo? Bueno, no es tan difícil. Uno debe creer en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la manera de cambiar esa situación es viniendo a la persona del Señor Jesucristo, quien murió cargando nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Confiar en Él, entregarle toda nuestra vida, y que cuando lo hacemos, su Espíritu viene a morar en nosotros y nos dice constantemente que somos hijos de Dios. Y cada día que pasa, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando tenemos intimidad con Él por medio de oración, por medio de lectura, por medio de pensar en Dios, su Espíritu nos enseña que somos hijos de Él y produce gozo en el corazón y produce canto y alabanza verdadera.
que no tiene que ver con la afinación o con la entonación, sino que tiene que ver con el alma, y tal vez sin palabras, se quiebra ante su Dios y le adora, porque Él es merecedor de la alabanza. Esa es la manera de comprobar si el Señor ha hecho de nuestro corazón un terreno fértil. Si no lo ha hecho, todavía, si no tienes esa seguridad, en esta mañana pídele al Señor que Él haga de tu corazón una buena tierra, donde la persona de Cristo, donde la obra de Cristo pueda producir el nuevo nacimiento, pueda limpiar tus pecados, pueda darte la seguridad de la vida eterna. Y si no lo hace, en el día de hoy, sigue insistiendo hasta que lo haga. Y el Señor va a tener paciencia. Dice que vino allí, salió de la casa y se sentó junto al mar. O sea, a esperar sembrar y a esperar que la tierra dé fruto, a esperar que la semilla germine. Él no tiene paciencia. Dice la Escritura que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Así que si buscas el arrepentimiento, si buscas que Él haga una buena tierra, el Señor va a estar sentado hasta que eso se produzca, hasta que germine la semilla. Siga insistiendo y pidiéndole: Señor, haz de mi corazón un terreno fértil, donde pueda germinar la semilla para vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra.